¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver en primer lugar los primeros trámites que yo hice, mis primeras acciones una vez detectado el bulto en el seno. Y también vamos a ver el tema de la visita al ginecólogo, si fui sola, si fui acompañada en estos primeros trámites, cuáles fueron mis actitudes, etcétera. Espero que sea de interés este video porque tiene cosas bastante, para mí, interesantes. Bueno, el primer trámite que yo hice, la primera acción, la primera medida que tomé al detectar el tumor fue a los 2 días pedir ya visitar al ginecólogo. Pedí hora a los 2 siguientes días y ya estaba mi ginecólogo de toda la vida, de confianza. Y de vuelta, de camino hacia la casa, pido hora para una mamografía o una mastografía, como también le llaman. Y en 10 días de realizado este examen ya tuve los resultados en mi mano. ¿Qué hice luego? Fotografié el informe de esta mamografía, me llaman del centro médico y me dicen que había salido alterada, cosa que yo sabía que iba a salir así porque de hecho estaba el bulto existía. Entonces no fue mayor sorpresa que me llamaran para decir de que había una alteración en el resultado, así que envió las fotos a mi ginecólogo, me cita al día siguiente de inmediato, cosa que me alarmó un poquito, me dio como un aviso de que algo podía no estar bien. Y voy al día siguiente, me deriva a un oncólogo que trabaja en el servicio público de salud para que él me derivara al GES, que el GES es un programa de salud del Ministerio de Salud, valga la redundancia acá de Chile, ofrece gratuidad en muchas patologías que involucran un alto costo económico y que también, bueno, implica también celeridad en los tratamientos, en el diagnóstico, exámenes, etc. Ese es el GES o también antiguamente llamado AUGI. Ahora viene la visita al oncólogo, perdón. Visita al oncólogo. Fui con mi mejor amiga. Mi actitud con respecto a los trámites que yo inicié, a las primeras acciones, fue hacerlo sola o acompañada. Opté en mi caso personal por hacerlo sola, por un tema de no querer preocupar a mi familia, a mi entorno, hasta no tener una certeza de que efectivamente era cáncer. Recuerden ustedes que yo supe que era cáncer, pero quería tener la certeza y emprendí estos trámites sola. Pero ese día en particular que voy al oncólogo, voy con mi mejor amiga, básicamente porque había cordón sanitario, creo, no podía regresar de vuelta, entonces era un horario tarde, era a las 7 de la tarde, a 40 minutos de acá de la ciudad, entonces no podía regresar, así que hablo con mi mejor amiga, ella me acompaña al oncólogo, llevo la mamografía, los exámenes. Básicamente fue por un tema de, de no querer complicar ni preocupar a los demás antes de tiempo y también por un tema personal de querer hacer cosas por mí misma. Yo pensé, más adelante si esto se complica, si mi salud se deteriora, mi ánimo mengua, quiero llegar hasta donde yo pueda por mis propias fuerzas, hacer las cosas yo sola hasta donde yo más pueda. Entonces también fue esa actitud de comenzar a ir al médico sola, de ir a buscar mis exámenes sola, etcétera, etcétera. También cuando me hice la mamografía, también rápidamente me hice el PAP, ¿cierto? El Papa Nicolau, el examen también para determinar que este examen tan importante que debemos hacernos las mujeres estuviera bien o si había alguna alteración. Gracias a Dios esto salió bien, pero también tomé esa medida por iniciativa propia en realidad. Ahora, ¿será aconsejable iniciar los trámites, los exámenes, perdón, sola o ir en compañía de otra persona? Si se tiene mucho temor, si uno está con mucho miedo, si el estado emocional está debilitado, si estoy atravesando por un periodo depresivo, etcétera, yo considero que es mejor buscar compañía, buscar contención. En mi caso estaba en un estado anímico bastante bueno, por lo que en realidad emprendí esta aventura sola y, como digo, exceptuando la visita al oncólogo, cuando llevo la mamografía, los exámenes, quise ir acompañada básicamente por tema de retorno a la ciudad por el tema de COVID. Como tercer punto, esto es un tema bastante polémico y bastante importante. Es bueno saber o no saber detalles de la enfermedad
a la que nos estamos enfrentando, ya sea cáncer, ya sea la enfermedad que sea compleja, es bueno saber, indagar o no. En mi caso, y por mi personalidad, por mi forma de ser, mi actitud fue escarmenar, investigar cada palabra técnica de ese informe de la mamografía. Yo lo investigué, cada palabra que yo no entendía, que un término médico desconocido para mí, yo googleaba y busqué y, como digo, investigué cada una de esas palabras. Por ejemplo, una palabra que me llamó la atención, que eran las microcalcificaciones. En mi mamografía, en el informe decía de que había presencia de microcalcificaciones y con aspecto irregular, decía. Bueno, las microcalcificaciones son pequeños depósitos de calcio en el tejido mamario que cuando están agrupadas y tienen aspecto desigual, algunas más pequeñas, otras más grandes, una en forma de triángulo, otras redondas, etcétera, y están muy agrupaditas en grupos muy cercanas unas a la otra, no tienen buena pinta, no tienen buen aspecto. En cambio, cuando son de tamaño regular y están esparcidas con cierta distancia en el tejido mamario, no son de mayor preocupación. Las mías decía que estaban agrupadas, que tenían aspecto desigual, etcétera, y eso también me hizo sospechar de que no se trataba de algo bueno. También lo que me llamó la atención en esto, y que dentro de todas las cosas que investigué, fue una sigla abajo que dice VIRATS. En mi caso decía 3, y esto no es otra cosa que los niveles de peligrosidad o niveles de posibilidad de que esto sea maligno, que sea cáncer. Van del 0 al 5, al menos acá en Chile, porque el nivel número 6 es cuando ya se ha hecho un diagnóstico, se han hecho exámenes y el cáncer está declarado. El mío decía que era 3, lo que decía de que había una leve sospecha de malignidad, pero el oncólogo al revisar mi mamografía me dice que este VIRATS, este índice, no era 3 sino 4. Quiere decir de que había más sospecha de que esto fuera maligno. Esas fueron una de las cosas que yo investigué dentro de todo esto. También decía que eran nódulos, a lo menos 3, no había metástasis a los ganglios de la axila hasta ese momento. Esa era a lo menos 3 nódulos, y esta presencia de microcalcificaciones que eran como un caminito como la Vía Láctea, por decirlo de alguna forma, un caminito de pequeños puntitos con distinto aspecto, con distinto tamaño, distintas formas y muy agrupados entre sí. Ahora, los pros y contras de saber. Dentro del programa GES, que atiende las patologías mamarias, también hay asistencia psicológica, hay un psicólogo que a uno lo llama cada cierto tiempo, y el psicólogo me aconsejaba no investigar, no querer saber, porque esto, por ejemplo, dentro de los contras, podía afectar mi estado anímico, que es un factor clave para enfrentar creo que cualquier patología, pero en particular el cáncer, porque las células cancerígenas bajo un estado anímico deprimido proliferan con mayor rapidez, según dicen los estudios, las investigaciones. También, si yo investigo por mi cuenta y no tengo conocimientos médicos o no estoy con una asesoría de un profesional a quien consultar mis dudas, también puede inducir a errores. Si la fuente no es confiable a la que yo acudo, si no se explica esto por un profesional, como decía anteriormente, puedo también, qué sé yo, pensar que la cosa es peor y que el panorama es más oscuro de lo que es realmente. Y también puede generar mucho miedo, puede generar mayor miedo. Si veo todo negro, si el panorama se ve complicado, también me puede generar mucho miedo. Esto yo diría que es como factores negativos de investigar, de querer ir más allá y no esperar, ¿cierto?, llegar a la consulta médica y investigar por las de uno, por iniciativa propia. En mi caso, los pros, las cosas positivas de haber investigado, de haber urdido, escarmenado mis informes y haberme informado respecto del cáncer de mama, en general, proyectar las probabilidades, proyectarme tanto en lo positivo como en lo negativo, tomar acciones de manera más inmediata, moverme más rápido.
a mí me ayudó a esto. O sea, yo vi ese informe y yo dije, esto no está bien y tengo que actuar rápidamente, tengo que hacerlo muy rápido, que de hecho venía de vuelta del ginecólogo y de camino pedí hora para hacerme la mamografía, o sea, lo hice todo muy rápido. También es, en mi caso, y quiero ser clara en esto y tajante, que esto es mi experiencia personal y no es aplicable necesariamente a todas las personas, pero a mí también me sirvió para, eh, por una parte, no crearme expectativas positivas mayores, o dicho de otra forma, no crearme falsas expectativas, un optimismo basado en la positividad. ¿Por qué? Porque luego si me enfrentaba a un diagnóstico negativo iba a desilusionarme, iba a decepcionarme, etcétera. Yo quería saber en qué territorio, en qué terreno me estaba moviendo. Para mí esto, en vez de generarme mayor miedo, me daba cierta seguridad. También para enfrentar las malas noticias, como decía, con mayor preparación, que si el golpe iba a ser fuerte, que no me afectara y no me doliera tanto. En mi caso me sirvió. Y también hay algo bien importante, y especialmente cuando estamos en el servicio público de salud, yo pienso que en el país que sea, no es lo mismo ir a la consulta privada del doctor que atendernos por el servicio público. Por más bueno que sea, siempre los doctores están acostumbrados a ellos transmitir la información y que el paciente esté de una manera un poco pasiva, solamente siendo un receptor de esta información. Entonces a mí me sirvió para enfrentar a los profesionales con preguntas más concretas, preguntas más técnicas tal vez, pero me aclaraban muchas dudas que yo tenía. De hecho, y les comento a modo anecdótico que con una doctora, una oncóloga en particular, yo notaba su incomodidad, porque en algún momento yo le dije, tal vez le estoy haciendo muchas preguntas, y ella me dijo que sí, pero yo le dije, doctora, perdóneme, pero usted es la oncóloga, usted es la especialista, y si yo tengo dudas, ¿a qué otra persona puedo preguntarle si no a usted? Y perdóneme, pero yo tengo que despejar todas las dudas que tengo. Y por ejemplo, con respecto al cáncer de mama, había una pregunta que yo tenía que es muy importante y que la quiero compartir con ustedes, que es relativo a la ley Ricarte-Soto, que se aprobó hace unos años, ¿cierto? Por la promoción que esta persona, ¿cierto? Ricarte-Soto, este periodista, hizo, y se incluyeron varias patologías al programa GES de gobierno, patologías, ¿cierto?, que implicaban un gran gasto económico al tratarlo en la salud privada. Y dentro del cáncer de mama hay un tipo de cáncer, un factor que se llama HER2 positivo. Y yo quería saber si mi cáncer era factor positivo o negativo. Entonces yo a la doctora le pregunté esto porque hay un tratamiento que se aplica, puede ser después de la quimioterapia, antes de la quimioterapia o también de manera simultánea, que consiste en 12 inyecciones, cuyo valor de cada inyección es casi 1.000.000 de pesos, que en dólares sería $1.348 a la moneda actual, y que tiene un excelente pronóstico en el cáncer de mama cuando es este factor HER2 positivo. Entonces yo tuve que preguntarle a la doctora esto y me miró como extrañada, como queriendo decir, ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué me hace esta pregunta tan específica, tan técnica? También hice otras investigaciones y también tomé un tratamiento alternativo que no era contraindicado, y que lo hice también por no estar esperando el inicio de la quimioterapia, sino también no estar en un estado pasivo, sino también por tener una actitud proactiva y poner yo también de mi parte y sentir que estaba haciendo algo antes de que partiera la quimioterapia. Ahora, ¿a quienes yo les recomendaría tener esta actitud de querer investigar, querer saber, querer preguntar, incluso llevar las preguntas anotadas cuando uno va al doctor? Si bien es cierto, es servicio público, pero no es gratis. No es gratis, el Estado, nuestros propios impuestos están pagando la atención en el servicio público, en las prestaciones de salud de los gobiernos, de cada gobierno. No nos están haciendo un favor. Entonces nosotros tenemos todo el derecho de preguntar lo más mínimo, cada uno de los detalles, cada una de las dudas, aclararlas, etcétera. Entonces, ¿en qué caso? Si a usted
esto le va a hacer mal, le va a generar más ansiedad, es mejor no hacerlo y dejarnos guiar por el médico. Pero en el caso mío, yo tengo un nivel alto de obsesividad, de querer saber, y a mí me ayuda esto, me ayuda a aclarar las dudas. Cuando no nos conformamos con la información que nos entrega un doctor y queremos ir un poquito más allá y queremos llegar informados, es muy, muy positivo. También, ¿para quiénes? Para personas que tengan un carácter fuerte, que sean capaces de conocer y enfrentar noticias negativas con positividad, con un buen ánimo, que esto no nos vaya a echar por tierra. Yo te aconsejo que averigües, que te informes y que vayas informado. Entonces, eso es lo que les quiero compartir en este video. En primer lugar, mis primeros trámites, cuáles fueron mis primeras acciones, si fui sola, si fui acompañada a esto, por qué lo hice, hacerlo sola. Como dije, básicamente para no preocupar a mi familia y también porque pensé que iban a llegar momentos en que iba a necesitar compañía, pero de momento yo me sentía con la fuerza para tomar acciones y para sentir que yo también estaba poniendo de mi parte. Ahora, saber o no saber, si tú eres ansioso, si eres un poquito temeroso, no es aconsejable porque esto te va a generar mayor estrés. En mi caso, a mí, con mi personalidad obsesiva y querer saber y no dormirme sin recordar el nombre de una canción, por ejemplo, menos iba a poder dormir tranquila no conociendo a lo que me estaba enfrentando. Así que con esto me despido, esperando que ustedes se encuentren muy muy bien, que este video les haya servido, les haya sido de utilidad y nos encontramos en un próximo video, ya sea de una canción o con más contenido como el día de hoy, siguiendo con este tema del cáncer que da para mucho. Que tengan muy buenas noches, porque estoy de noche. Como ven, tengo con la fogata encendida a mi espalda. Que estén muy bien. Un besito. Y los quiero mucho a todos ustedes, mis suscriptores. Y no olviden, a propósito de eso, dar like, suscribirse, compartir y comentar si así lo desean. Que tengan muy buenas noches. Chao. Ah, estamos grabando. Y con chocolate en los dientes. ¿Cómo empiezo siempre?